Le mando un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo muere en la vida de cada uno de los que entran a esta clase, de los que han sido recurrentes. Se lo agradezco enormemente. Realmente bastante agradecido con la clase, con la pregunta. He aprendido mucho de las preguntas que me han hecho porque yo soy de la gente que yo no olvido. O sea, a mí me dicen algo y eso me trabaja en la mente muchísimo, muchísimo hasta que yo encuentre respuestas satisfactorias para eso. Entonces, hoy vamos a tratar la segunda parte de lo que es la arqueología bíblica. Honestamente, se pueden hacer por lo menos 20 partes sobre este tema porque hay muchísimas, pero yo busqué como las más principales para no extenderme tanto con esa serie de hallazgos arqueológicos de las escrituras. Y para el que no estaba en la clase anterior, recordemos que la arqueología es una ciencia histórica que trata de reconstruir los eventos del pasado y la cotidianidad de la vida del pasado a través de los objetos que encuentra, a través, por ejemplo, de los hallazgos que ellos van encontrando, objetos, construcciones y demás. La Biblia, como es un libro que presume de ser histórico, de que las cosas sucedieron en un lugar en específico, pone fecha, pone lugar, dice quién estaba y quién no estaba, es evidente de que si las cosas sucedieron aquí y no en el cielo, aquí tiene que haber registro de las cosas que la Biblia dice. No quiere decir que de todo, absolutamente, se tenga registro, pero por lo menos de una vasta mayoría para darnos a nosotros a entender la credibilidad del texto que nosotros tenemos. Dejando a un lado esto, he de decir que la evidencia empírica, perdón, los micrófonos ciérrenlo, por favor. Pero bueno, dejando a un lado esto, he de decir que la arqueología que está relacionada con el Nuevo Testamento, no es tan espectacular como la del Antiguo Testamento. A veces esta genera, por ejemplo, menos interés, pero no la hace menos importante, ni menos certera tampoco. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento te narra imperios, te narra objetos, te narra un sinnúmero de pueblos, que no es igual que en el Nuevo Testamento, de que no hay como tantas cosas que buscar, honestamente. Son cosas más de solamente como centrada en el imperio romano, pero ustedes vieron en la clase del Antiguo Testamento de ayer, de las evidencias arqueológicas, que los descendientes de Saúl, los Orios, los hititas también, aparte de los hititas, otros imperios, Sargón segundo, Nínive, bajos relieves, asirio babilónico que se han encontrado. No le mencioné la Torre de Babel, no sé por qué no hablé de eso ayer, pero se va a quedar para la clase de Génesis. Pero también la Biblia, por ejemplo, te menciona a Nimrod, que Nimrod fue un grande en su tiempo. Curiosamente, la arqueología ha encontrado a Nimrod en el mismo lugar donde las escrituras dicen. Pero aparte de eso, añádale el punto de que lo que nos confundimos muchas veces, pero la torre de Babel era una torre y una ciudad en Babel. La torre era para adorar, por ejemplo, a una diosa específica, a la diosa Astoret, que era la diosa que se adoraba en ese tiempo. La pueden encontrar por otro nombre para que no se me turbe. Puede ser que usted la encuentre también con otro nombre que no sea Astoret. Entonces, esas torres, por ejemplo, esa torre, hoy en día, no yo, no los cristianos evangélicos, la misma Nat Geo la vincula con los zigurats. Los zigurats eran unos templos que se hacían, unos tipos de edificaciones que se hacían, que eran con fines religiosos. Y en el tiempo de Nimrod se construyeron muchos de ellos. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, repito nuevamente, las personas de Nat Geo, los especialistas de ahí, vinculan la Torre de Babel con los síguras. Y realmente, cuando tú te estudias comentarios históricos y demás, vinculan también la Torre de Babel, que la gente cree que la torre la construyeron, la torre no la construyeron. Ellos dijeron, hagamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. La Biblia no está diciendo que ellos podían llegar al cielo, lo que está narrando lo que ellos estaban, cuál era su pretensión. Que hay gente que dice, no,
Dios se enojó porque ellos querían llegar al cielo y sin embargo hoy en día mandan telescopio al cielo y Dios no hace nada. No se refiere a eso, por el amor a Dios. Y lo que dijeron fue, por si, por ejemplo, somos esparcidos, tengamos aquí un nombre. Entonces Dios dijo, espérense, yo le dije a ustedes que se propagaran por la tierra y ustedes quieren unificarse y adorar a una diosa extraña. Entonces Dios los separa. Eh, en el caso de, por ejemplo, del Nuevo Testamento, vamos a enfocarnos muy bien en Lucas. Y la razón por la que voy a elegir a Lucas y no a lo largo de todo el Nuevo Testamento es por el hecho de que Lucas fue un historiador de su tiempo, el cual ha recibido muchísimos elogios de muchos historiadores y arqueólogos, como nosotros lo vamos a ver a continuación. Lucas en el libro de los Hechos cita 54 ciudades, 31 países, 9 islas. Aunque en algunos de los casos estos han cambiado de nombre, todos estos lugares han sido hallados por los arqueólogos, lo cual constituye una evidencia importante de la precisión histórica y geográfica con la que escribió el evangelista, que es el tema que yo voy a narrar, el que voy a defender a continuación, que es el evangelista Lucas, un análisis histórico y un análisis arqueológico, solamente de Lucas. La confiabilidad de Lucas como historiador ha sido incuestionable. Bueno, hay una parte de la crítica textual que siempre va a buscar lo que sea para decir que se equivoca, pero cuando tú te estudias la base de evidencia, tú te das cuenta de que muchas veces la persona niegan por negar, y no quiero decir que es que todo en la Biblia está demostrado, como le dije la otra vez, pero hay escepticismo que ya caen en lo irracional y absurdo. Lo mismo cuando tú debates con una persona que no cree, con un ateo, ya no tienen más argumentos y por eso yo dejé de debatir. No crea que esa persona van a cambiar de opinión después de eso. No te supieron responder, tú te vas y cuando llega otro invitado hacen lo mismo. No crean que van a cambiar por eso. Yo por eso dejé de debatir y aunque me han llamado no he querido realmente. Por ejemplo, Unger, que fue el arqueólogo que le mencioné también ayer, nos dice que la arqueología ha autentificado las narrativas evangélicas, especialmente de Lucas. En palabras de Unger, en la actualidad hay un acuerdo general en los círculos eruditos de que los Hechos de los Apóstoles es la obra de Lucas, que pertenece al siglo I y que involucra la labor de un cuidadoso historiador que mostró sustancialmente preciso en su uso de sus fuentes y documentación. No sé si de lo que están aquí conocen a Sir William Ramsay, que es considerado como uno de los más grandes arqueólogos que han existido. Escuchen su testimonio para que ustedes sepan. Esto lo dice un especialista. Escuchen. Él recibió su adiestramiento en la Escuela Histórica Alemana a mediados del siglo XIX. A consecuencia de esto, a él se le fue enseñado de que Lucas fue Cristo en el siglo II, no en el siglo I, en el año 69, como uno lo tiene tradicionalmente. A él le dijeron que fue en el siglo II. Y él estaba firmemente convencido de esto y se dispuso a probar esta enseñanza. Sin embargo, él, Sir William Ramsay, fue obligado a cambiar por completo de su creencia debido a la abundante evidencia puesta al descubierto por sus investigaciones. De esto habló cuando él dijo, y lo cito, y la nota está en el estudio para todo el que la quiera. Estas son palabras de él. Puedo decir con toda honestidad que comencé esta investigación sin prejuicio favorable a la conclusión que ahora procuraré justificar ante el lector. Por el contrario, comencé con una disposición contraria a ello, pues la ingenuidad y aparente integridad de la teoría de Tubinga en un tiempo había logrado convencerme completamente. En aquel tiempo yo no tenía programado, en aquel tiempo yo no tenía programado investigar el asunto con minuciosidad, pero más recientemente vine a estar en contacto con el libro de los Hechos en calidad de autoridad para topografía, la antigüedad y la sociedad de Asia Menor. Que recordemos que Lucas narra mucho los eventos de Asia Menor porque Pablo fue para allá, que fue a predicar y plantó las iglesias que están allá, que estuvieron allá durante un largo periodo de tiempo, que son las mismas iglesias del Apocalipsis. Gradualmente comenzó a crecer en mí la idea de que varios detalles de la narración demostraban una veracidad maravillosa. En efecto, comenzando con la idea fija de que la obra era esencialmente
una composición del siglo II, sin mucho dar crédito a su evidencia como digna de confianza para las condiciones del primer siglo. Gradualmente llegué a encontrar que era un aliado útil en algunas investigaciones oscuras y difíciles. Y él sigue diciendo, Lucas es un historiador de primera categoría. No son sus declaraciones de hecho meramente dignas de confianza. Está poseído por un verdadero sentido histórico. Él fija su mente en la idea y en el plan que rige en la evolución de la historia, adecua su tratamiento de los incidentes en proporción de la importancia que estos tienen. A los eventos críticos e importantes le da su debida proporción y muestra su verdadera naturaleza hasta con detalles, mientras que toca levemente u omite enteramente mucho que no tenía valor para su propósito. En resumen, dice Sir William Reisey, no Feliberto Vázquez Rodríguez, que es un evangélico que no sabe nada de eso. Dice él, en resumen, este autor debiera ser colocado juntos con los más destacados historiadores. Eso dice un especialista de la materia. Sin embargo, hoy en día nosotros tenemos lo que yo le llamo siempre académicos de Internet, eruditos de Internet, que tú oyes menospreciando el relato bíblico, menospreciando el Nuevo Testamento como una fuente que es mitológica, con argumentos que realmente no tienen un cc de validez ni escritural ni histórica. Ayer subí un video que era del respaldo bibliográfico de los manuscritos del Nuevo Testamento. Si no lo ha visto, puede pasar por allá para que ustedes vean que no hay, invito a cualquiera, no hay ningún registro de la antigüedad mejor respaldado que el Nuevo Testamento. No hay, y el día que me lo demuestren, señores, yo me retracto públicamente. Hago un video y lo subo a YouTube retractándome total y absolutamente de todo lo que he dicho. Hubo un tiempo también en que prevalecía la idea de que Lucas estaba totalmente errado con el hecho del censo. No sé si ustedes lo han escuchado. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 3. Se argumentaba de que no había un censo y que Cirenio no era gobernador de Siria en aquel tiempo y que no era cierto que todos tuviesen que volver al lugar de sus antepasados. Eso era lo que se argumentaba anteriormente en la crítica textual. En primer lugar, los descubrimientos arqueológicos prueban sin sombra de duda que los romanos mantenían un empadronamiento regular de los contribuyentes y mantenían un censo cada 14 años, se hacía el empadronamiento. Este proceso comenzó en verdad bajo Augusto y el primero tuvo lugar, se debate mucho si fue en el 23 y 22 antes de Cristo o el 9 al 6 antes de Cristo. Es muy complicado decir antes de Cristo porque realmente Cristo nació en ese tiempo, pero todo el mundo sabe, ¿verdad?, que el calendario tiene ese problema lamentablemente. Entonces, este último, que es del 6 al 9 antes de Cristo, es el que coincide correctamente con el nacimiento de Jesús y el evento que Lucas se refiere en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 3. En segundo lugar, hallamos evidencia de que Cirenio fue gobernador de Siria alrededor del año 7 después de Cristo, así como narra las Escrituras. Esta suposición está basada en una inscripción hallada en Antioquía, asignándole el puesto de Cirenio. Como resultante de este hallazgo, ahora se supone que él es gobernador dos veces, una vez en el año 7 a.C. y la otra en el año 6 después de Cristo, que es la fecha asignada por Flavio Josefo, que anteriormente se utilizaba mucho eso. No, pero Cirenio fue gobernador en el año 6 después de Cristo, Josefo lo dice. Entonces Lucas se equivocó porque Cirenio fue gobernador 6 años después de Cristo y aquí lo pone como que él estaba gobernando antes de que Cristo naciera. Entonces está equivocado. No, se demostró de que él fue gobernador dos veces, una en el año 7 después de Cristo, antes de Cristo, y una en el año 6 después de Cristo. Aunque también probablemente haya reinado completamente. No lo sé, no me quiero meter tan profundo, porque la historia, ustedes saben que tiene mucho de interpretación, como les conté ayer. Las ciencias históricas en general, la ciencia forense, la paleoantropología, la historia, la historiografía, la arqueología, la misma teoría evolutiva también, todo eso trata de reconstruir al pasado, los eventos del pasado, pero esas cosas están en la mente
y son los arqueólogos, los estudiosos, los que van ordenando los eventos conforme lo que encuentran. Por eso es que el pasado es incompleto. Finalmente, en relación con las prácticas de empadronamiento, un papiro hallado en Egipto contiene instrucciones para la realización de un censo. Dice así: a causa del censo que se aproxima, es necesario que todos los que por cualquier causa residan fuera de sus hogares se preparen de inmediato para volver a sus propios distritos con el fin de que puedan completar el registro familiar del empadronamiento y que la tierra de cultivo puedan retener lo que les pertenecen a ellas. Entonces, hay otro principio que los arqueólogos creían que la implicación que Lucas tenía en Listras y Derbe que estaba en Licanoia y que el Iconio no lo estaba, era errónea, que es el relato que aparece en Hechos capítulo 14, versículo 6. Ellos basaban esta creencia en los escritos romanos tales como como Cicerón, quien indicaba que Iconio estaba en Licanoia. De este modo, los arqueólogos dijeron que el libro de los Hechos no era confiable. Sin embargo, en 1910, Sir William Ramsay, el que le había comentado anteriormente, encontró un monumento que mostraba que Iconio era una ciudad de Frigia. Hallazgos posteriores confirmaron esto. Entre las referencias históricas de Lucas en aquella ciudad de Lisania, tetrarca de Abilinia, en Lucas 3:1, al comienzo del ministerio de Juan el Bautista, en el año 27 después de Cristo, el único Lisania que conocían los antiguos historiadores era uno que fue asignado en el año 36 antes de Cristo. Quiere decir que hay un anacronismo ahí, parecería que no encajan. Sin embargo, una inscripción hallada cerca de Damasco habla de un Liberto de Lisania, el tetrarca, y se le ha asignado fecha entre el año 14 al 29 antes de Cristo, no, después de Cristo, que coincide con lo que Lucas, por ejemplo, estaba diciendo. También existe, por ejemplo. Te bendiga, papá, me alegra verte igual. Ok, ahora sí. También existe una inscripción fragmentaria hallada en Corinto, a la que se cree que decía originalmente Sinagoga de los Hebreos, y es probablemente esta que haya estado, por ejemplo, sobre el umbral de la sinagoga en la cual Pablo discutía en Hechos capítulo 18, versículo 4 al 7. Otra inscripción corinta hace mención al mercado de carne de la ciudad, al cual Pablo se refiere también en 1 Corinto capítulo 10, versículo 25. De este modo, gracias a los hallazgos arqueológicos, la mayoría de las ciudades antiguas mencionadas en el libro de los Hechos han logrado ser identificadas. Como resultado de los mismos, ahora pueden trazarse con exactitud los viajes de Pablo. Pero sigamos. Lucas describe el alboroto en Éfeso y presenta el cuadro de una asamblea cívica, una eclesía, una congregación, llevándose a cabo dentro de un teatro. En un teatro. Lo dice el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 17 y siguientes, que te narra ahí el evento. La verdad es que allí era donde se reunían, como queda establecido por una inscripción que habla de las estatuas de plata de Artemisa o la diosa Diana, que a los dioses siempre le cambian el nombre dependiendo la región, colocada en el teatro. Dice, teatro durante una sesión plena de la eclesía. Las excavaciones prácticas en el lugar del teatro comprobaron que este tenía capacidad para 2.500 personas. Es decir, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 23 en adelante, se habla de un teatro, por ejemplo, que era de la diosa Artemisa, donde las personas se reunían. ¿Qué pasa entonces? Que no se había encontrado evidencia de eso, pero entonces luego se encontró con una inscripción que te habla exactamente de eso, teatro durante una sesión plena de la eclesía, que es congregación, reunión, asamblea, todos esos nombres usted le puede añadir a la palabra eclesía, que nosotros hoy en día la traemos teológicamente como iglesia, y que cabían 2.500 personas. Lucas narra que en la última visita de Pablo que él hizo a Jerusalén, se levantó una gran revuelta en el templo, provocada por el rumor
de que el mensajero del evangelio había profanado los recintos sagrados al introducir ciertos gentiles. Lo dice Hechos capítulo 21, versículo 27 y demás. Los gentiles podían penetrar en los atrios exteriores, pero no formaban parte de los edificios del templo, propiamente dicho. Pero no podían entrar, por ejemplo, en las partes interiores bajo la pena de muerte. Las autoridades romanas estuvieron tan dispuestas a conciliar la susceptibilidad religiosa de los judíos que hasta sancionaron con la ejecución de los ciudadanos romanos que violaron, por ejemplo, esa disposición. Para que nadie alegara ignorancia, se había colocado letreros inscritos en griego y en latín sobre el paredón que separaba los atrios interiores de los exteriores, advirtiendo a los gentiles que la pena de muerte esperaba a quien violara sus disposiciones. Una de las inscripciones halladas en Jerusalén en 1871 y que está actualmente en Estambul, dice lo siguiente: ningún extranjero debe penetrar detrás del paredón que rodea el templo y su interior. Cualquier persona que sea sorprendida haciéndolo tendrá que agradecerse a sí misma por la muerte que le espera. Recordemos que Pablo se le armó un alboroto porque supuestamente le había entrado un gentil ahí dentro y se armó la que ustedes saben, la que se armó, el problemazo que se armó. ¿Dónde está la evidencia de que eso era del siglo I y de que realmente eso era así? En los escritos que encontraron en Jerusalén, que hoy en día están en Estambul. O sea, ahí ustedes tienen totalmente la evidencia. Se cree también que a esto que Pablo se refiere en Efesios capítulo 2, versículo 14, cuando habla de la pared intermedia de separación. ¿Ustedes recuerdan que Pablo dice eso? Que dice que había una pared intermedia de separación. Los judíos podían entrar, los gentiles tenían que quedarse de afuera. Cristo vino y espiritualmente derrumbó esa pared y nos hizo a ambos un solo pueblo. No quiere decir esto que Israel y la iglesia son lo mismo. No. Lo que sí quiere decir es que ambos son parte del pueblo de Dios y que así como el hombre y la mujer en la Biblia tienen funciones distintas, asimismo Israel y la iglesia tienen funciones distintas dentro del mismo pueblo de Dios. O sea, no son diferentes como pueblo, pero sí son diferentes en las funciones que llevan. Porque recuerden que Jesús dijo que el reino le iba a ser quitado y le iba a ser dado a personas que dieran frutos de él. O sea, ahora mismo estamos en el tiempo de los gentiles, donde hay una predominancia de gentiles llevando a cabo el evangelio. Luego ustedes saben ya que creo yo, cuando la iglesia sea quitada, entonces ahí ustedes ven que en el Apocalipsis, qué batalla con esto. Ahí ustedes ven, por ejemplo, que en el Apocalipsis, entonces te aparecen los 144,000, los 2 testigos también que van a estar en Jerusalén. Nosotros vemos el ángel y demás, y no aparece la iglesia en ese tiempo de tribulación y de los juicios. También se encontraba duda el uso por parte de Lucas con ciertas palabras que se refiere a Filipos como una parte o distrito de Macedonia. Él usa la palabra griega mers, la que ha sido traducida por parte o distrito. El nombre de un arqueólogo aquí, el cual lo voy a omitir porque es bastante largo, creía que Lucas estaba equivocado al usar el término de este modo. Él decía que eso se refería a una porción, no a un distrito, y que esta era la razón para su desacuerdo. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas han demostrado que esta misma palabra se usaba para describir las divisiones del distrito. Así es como la arqueología ha mostrado una vez más la exactitud de Lucas. A Lucas se le atribuye otros usos indebidos de palabras. Técnicamente, él no estaba en lo correcto al referirse al gobernante de Filipos como pretores. De acuerdo a los eruditos, Duruis habría gobernado la ciudad. Sin embargo, como de costumbre, Lucas estaba en lo cierto. Los hallazgos han demostrado que el título pretor se empleaba para designar a los magistrados de las colonias romanas. Su colección de palabra procónsul como título para Galión en Hechos
18:12 es correcta como queda demostrado por las inscripciones de Delos, que declara la parte como Lucio Junio Galión, mi amigo procónsul de Acaya. Eso fue perdón, esa es la inscripción que se encontró, lo cual corrobora las palabras que usa Lucas también. Las inscripciones de Delos del año 52 después de Cristo nos proporciona un prefijo, un periodo de tiempo fijo para establecer el ministerio de 1 año y medio de Pablo en Corinto. Tenemos conocimiento de esto por el hecho de que proveniente de otras fuentes, de que Galión se instaló en su puesto 1 julio y que de su desempeño en el cargo duró solamente 1 año y que ese año coincidió con el trabajo de Pablo en Corinto. Lucas da Pluvio al jefe de una isla de Malta el título de hombre principal de la isla en Hechos 28:7. Se han desenterrado inscripciones que le dan título de hombre principal a los que son, por ejemplo, líderes en la isla de Malta. Un caso más es el referente al uso de la palabra politarcas para denotar las autoridades civiles de Tesalónica. Lo dice en Hechos 10, capítulo 17, Hechos 17, versículo 6. Puesto que politarcas no se halla en la literatura clásica, volvió a suponerse que Lucas estaba equivocado. Sin embargo, se han hallado unas 19 inscripciones que hacen uso del título. Lo interesante del caso es que 5 de ellas con referencia a Tesalónica, tal como lo decía el evangelista Lucas. En 1945 se descubrieron en la vecindad de Jerusalén 2 osarios, receptáculos para huesos. Estos osarios exhibían escrituras pictográficas, la que su descubridor Eleazar proclamó como los más primitivos registros de la cristiandad. Este receptáculo sepulcrales fueron hallados en una tumba que se hallaba en uso antes del año 50 después de Cristo. Los escritos decían, Jesús hay una palabra en griego que la voy a omitir. Había, pero el griego se lee tal cualmente está escrito, porque el griego es una lengua muerta y nadie sabe cómo se pronuncia ni cómo se menciona. La palabra doulos, que es la palabra esclavo, usted la puede usar, tú puedes decir doulos, o puedes decir doulos, no importa porque es una lengua muerta. Pero yo, para no verme como tan chicle mencionando palabras en griego, no lo voy a hacer. Había también 4 cruces. Es muy probable que la primera haya sido una oración a Jesús pidiendo ayuda, que era la que yo le iba a leer. La segunda, una oración para resurrección de una persona cuyos huesos estaban contenidos en el osario. No es de maravillarse, profesor, que un profesor clásico de la Universidad de Auckland llegó a la conclusión de que Lucas es un consumado historiador digno de ser calificado junto con los grandes escritores griegos, y no se refiere a Sir William Ramsay, sino a otro historiador que tengo ahí apuntado. Como queda un poco tiempo, vamos a resumir aquí. El estanque de Betesda. En el Evangelio de Juan se menciona la historia del estanque de Betesda, que ustedes saben que era un estanque donde las aguas se removían y el que llegaba podía ser sano. En ese tiempo Dios utilizaba ese medio para sanar personas antes de que Cristo llegara, y el ministerio de milagros a través de Cristo y los apóstoles se activara nuevamente. Recuerden eso. Hubieron 4 periodos de milagro en la Biblia. Cuando Moisés, por las señales que había que mostrar a Egipto. Cuando Elías y Eliseo, para que el pueblo creyese que era el verdadero Dios. Cuando Jesús, para autentificarlo como Mesías, y en el tiempo de los apóstoles. De ahí para allá, lo que usted quiera creer ya es opinión suya, pero la Biblia no llega más lejos de él. Las excavaciones arqueológicas en Jerusalén no habían descubierto este estanque cerca de donde estaba, o se pensaba que estaba, la puerta de las ovejas, y por supuesto no habían encontrado un estanque que no era de 5 pórticos cubiertos, algo que era muy inusual. Algunos estudiosos entonces empezaron a sugerir que los detalles geográficos que te daba el evangelista Juan eran ficticios o simbólicos,
Sin embargo, una serie de investigaciones arqueológicas en 1957 y 1962 descubrieron un estanque precisamente en la misma zona descrita por Juan, y sí, tenían 5 columnatas, una de en cada lado del estanque y otra situada en el centro, que dividía el estanque de oeste a este. Los comentaristas habían dudado de estos detalles arqueológicos. Ellos habían dudado y cometían el error de que suponen que la ausencia de evidencia verifica que hay que la evidencia de ausencia verificaría que hay una ausencia de evidencia, es decir, que no existe evidencia de ningún tipo. Normalmente los especialistas son más cautos con estas suposiciones. La historia es demasiado aleatoria y fragmentaria como para que emitamos juicios sólidos basándonos en evidencia limitada de lo que probablemente no existió. Por eso es que siempre le digo, tú no puedes decir, por ejemplo, como una persona me preguntó, Sócrates no existió. O sea, pero ¿qué evidencia tú tienes de que no haya existido? No, ¿y dónde está la tumba? ¿Y dónde están los huesos? ¿Y dónde esto? Sí, pero hay literatura de la antigüedad que mencionan a Sócrates. Lo que hay que ver es qué plausibilidad tiene esos escritos, qué tan cerca estuvieron de los eventos que narra y demás, y qué evolución posterior estuvo con la literatura, si le pusieron de más, si le añadieron sopita y demás. Poncio Pilato, que también era otra persona que se cuestionaba muchísimo, quizá a usted le sorprenderá, pero sí, Poncio Pilato, aunque hoy en día, por ejemplo, ya uno conoce de él, anteriormente se decía que Poncio Pilato no había existido. Algunos arqueólogos pusieron en duda su historicidad, a pesar de ser mencionado claramente en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos y Lucas, en relación con la muerte de Jesús y de aparecer en los escritos de los autores judíos como Filón de Alejandría, Flavio Josefo, y romanos como Tácito. Lo que se decía era, no, Pilato no existió, y los cristianos entonces manipularon los escritos de Flavio Josefo, de Filón, y también de Tácito, porque lo que querían era desprestigiar el relato bíblico. Sin embargo, no se aceptó su existencia histórica hasta que su nombre apareció junto al de Tiberio sobre una roca de la época romana conocida como la Piedra de Pilato. A los turistas que visitan hoy el Teatro Romano de Cesarea del Mar, se les muestra una copia de dicha roca donde puede leerse claramente la inscripción Poncio Pilato, prefecto de Judea, al emperador Tiberio. Y así sucesivamente podíamos extendernos en todo ese tipo de evidencias arqueológicas. Con respecto a la crucifixión y a la sepultura, hasta ahora solo se ha descubierto una prueba física de este tipo de ejecución tan brutal, y hay numerosos documentos del mundo antiguo que mencionan la crucifixión. Pero dado que se solía arrojar a los cadáveres de las víctimas a la tumba de poca profundidad y dejarlos expuestos a los elementos, las probabilidades de descubrir restos arqueológicos de esa práctica siempre fueron escasas. Incluso, si ustedes se buscan, por ejemplo, a eruditos como Antonio Piñero y demás, que ellos dicen que Cristo no resucitó, sino que lo tiraron en una fosa común y los perros se lo comieron. Literalmente dice eso, y muchos otros, porque también era algo que era de costumbre. No vamos a hablar de Cristo ahora y eso, porque ya sería otro tema cuando vayamos a tratar la historicidad de la resurrección. Basándose en esto, unos cuantos eruditos, en lo que había dicho anteriormente, así como muchos escépticos populares, han sugerido que Jesús no fue sepultado en una tumba, como afirman los escritores del Nuevo Testamento. El filósofo francés y ateo Michel Offray, él dijo, pero admitamos que lo crucificaron. Quiere decir, vamos a admitir que Jesús existió de verdad y lo crucificaron. En ese caso, como todas las demás víctimas, lo habrían dejado colgado allí a merced de los animales salvajes, y luego los restos eran arrojados a una fosa común. En cualquier caso, los cuerpos nunca se depositaron en una tumba. Es una invención. Así, por ejemplo, decía Michel Offray. Eran unas duras palabras y un fuerte ataque a la credibilidad de las Escrituras. Sin embargo, en 1968 los arqueólogos judíos descubrieron un sepulcro al norte de Jerusalén que contenía algunas de las urnas
funerarias judías un osario. Este osario figuraba la inscripción Yehohanán ben Yehohanán, lo cual significa que aquella urna contenía los huesos de un padre y de su hijo que llevaban el mismo nombre. El análisis de los huesos reveló que el calcáneo derecho de un varón y ese hueso había sido atravesado con un clavo de hierro. No estoy diciendo de la mano, perdón. Es evidente que aquel hombre había sido crucificado. El clavo medía 11.5 centímetros y estaba muy doblado, de modo que no lo habían extraído del hueso. También hallaron una placa de madera de olivo y fue un hallazgo importante que confirma que algunas de las víctimas de la crucifixión sí recibían un entierro formal. También Flavio Josefo te habla, por ejemplo, eso se va a usar en un momento para cuando hablemos de la historicidad de la resurrección de Cristo y demás. También Flavio Josefo habla de que unas personas también pidieron el favor al Imperio Romano para que le dejasen desmontar creo que a un familiar de la crucifixión y se lo entregaran, tal y como le pidieron también a las autoridades romanas en el tiempo de Cristo. Es un argumento que vamos a tener por ahí para su momento determinado, pero es bueno también decirlo. Erasto, el tesorero, que aparece en Romanos capítulo 16, versículo 23. Cuando Pablo escribió desde Corinto la epístola a los romanos, durante el invierno del año 56 y 57, envió saludo a varios camaradas y agregó: Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. En el transcurso de las excavaciones, el profesor T.L. Cher practicó en Corinto en el año 1929 y encontró un piso que tiene incrustada una inscripción que dice, la palabra aparece en griego, Erasto, el procurador edil, colocó este piso con su propio peculio. Lo cual, por ejemplo, es como dice Woolward, afirma que la evidencia pone de manifiesto que este piso existía en el siglo I de nuestra era y es muy probable que Erasto, el donante, sea el amigo de Pablo, el mismo quien menciona la carta a los romanos. El enlosado también. Durante siglos no había registro de la corte donde Jesús fue juzgado por Pilato, llamado Gábata o enlosado, en Juan capítulo 19, versículo 13. Recordemos que de Pilato se dudaba y por ende también de las cosas que tenían que ver con él. Muchos dijeron que era un mito y que la Biblia no es un libro histórico. Pero William Albright, al cual yo mencioné en la clase anterior, muestra que esta corte fue una corte de la Torre de Antonia, que fue el cuartel militar de Roma en Jerusalén. La corte fue destruida en el año 66 al 70 después de Cristo durante el sitio en Jerusalén. También muchos manuscritos se perdieron en ese problemón que hubo, porque se quemó todo, devastaron absolutamente casi todo. Quedó sepultada cuando se reconstruyó la ciudad durante el tiempo de Adriano y no se descubrió hasta las fechas muy recientes. Hay más evidencia que yo podría darle, pero vamos a dejar la clase aquí para que ustedes me hagan varias preguntas, hablemos un poco y vayamos evaluando. Entonces, no tenemos duda de que hoy en día nosotros tenemos un escrito el cual tiene veracidad histórica. Repito nuevamente, yo no estoy diciendo con esto que absolutamente todo lo que dice la Biblia, aunque yo lo creo, pero todo lo que dice la Biblia no está diciendo que está demostrado arqueológicamente, pero todas las cosas que se descubren del primer siglo coinciden exactamente con las cosas que las escrituras enseñan. Entonces, muchas veces cuando se rechaza las escrituras, se hacen ya por presuposiciones filosóficas y de cosmovisión, no por asuntos que se puedan evidenciar directamente, sino como yo no creo en Dios, como yo creo que la Biblia es un libro de mitos, ojo, que la Biblia tampoco encaja entre la literatura mitológica, pero eso también va a ser una serie de estudio aparte, que no lo quiero tratar ahora porque si no lo haría la clase de bibliología demasiada extensa, pero yo le voy a demostrar que la Biblia no es un libro de mitos, que los mitos de la antigüedad no eran igual
que lo que narran las escrituras. Pero está bien, eso es un tema para una clase posterior. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos un libro que está bien respaldado bibliográficamente, está bien respaldado arqueológicamente, que está bien respaldado históricamente y que al día de hoy sigue siendo el libro más influyente de la historia. Pregunta, Moisés, te quiero. Te quiero igual, pa. Moisés de lo bueno. Moisés, pregunta, que tú tienes que preguntarme, porque tú no te podías así. No, es que parece que el internet mío se va y viene y ya tú sabes, entra, tú sabes, y es una batalla. No, varón, tú estás en pecado, tranquilo. Los que no están en pecado me pueden preguntar. Felipe, yo quería preguntarte, no es nada que ver con la clase. ¿Tú tienes PayPal? Facebook. No, PayPal. Sí, yo tengo una cuenta PayPal. Yo lo que no, realmente no sé usarla, pero dime. Bueno, porque yo te iba a mandar un mensaje por Facebook para que tú me mandaras también tu PayPal, también para yo hacer deportación, bueno, por tu trabajo, por tu tiempo, el cual tú estás dedicando aquí, también para ayudarte a pagar lo del Zoom. ¿Me entiendes? Tranquilo, hablamos de eso ahorita. Vamos con herejía ahora. Méteme tema. Tú me escribes por Facebook que yo te respondo por ahí. Está bien. Señores, pues ya a mí ya no me está gustando esta clase, porque anteriormente yo recuerdo que había gente que me cuestionaban aquí, ahora de que está todo el mundo de acuerdo conmigo. E incluso es que tal vez digo yo que no entraba en materia doctrinal, entonces todavía no hay muchas contradicciones. Exacto. Mira, pero tal vez un aporte, tal vez más que pregunta, incluso los escritos de Pablo, él menciona filósofos, que eso también se puede tomar como una evidencia. Tranquilo, que en la otra clase que estábamos recién haciendo. Pablo menciona a frases de filósofos. Estamos bajo un viento, bajo un soplo. Eso que estamos bajo el viento y soplo, eso sí le gusta recitar. Señores, entonces, para otra clase, ¿qué me propongo yo para traer a la otra clase? Tengo dos. O la inspiración de la Biblia, que yo sé que ahí que nos vamos a meter en muchos problemas, o tratar directamente ya con la discrepancia que tienen algunos versículos que te dicen de 18 años era Joacín cuando comenzó a reinar, de 8 años era Joacín cuando comenzó a reinar. Satanás incitó a David a que hiciese un censo, Dios le dijo a David que hiciese un censo, qué sé yo, Salomón tenía 40,000 caballos, otro dice no, que tenía 4,000 caballos. Cuando pueda. Dale, Ismael. Jesús no fue un plagio de Mitro o Siri. O sea, eso es una buena pregunta. Vamos a hacer una simulación ahí, para que le dé ahí. No, hermano, realmente, ¿sabes, Moisés? Me voy a recortar para allá. Ya sí venimos con energía, Ya sí estamos fuertes. Oye, ¿qué pasa, mi hermano? Eso fue Cell Gates, un documental que creo que se llama como La falta de la religión, algo así, el cual empezó con la paralelomanía, buscando, por ejemplo, supuestas similitudes con Jesús y algunos dioses de la antigüedad, lo cual ningún erudito ni ateo consideran eso que tiene alguna validez histórica. Jesús fue un personaje del primer siglo, mencionado por Flavio Josefo, mencionado por Plinio el Joven, mencionado por Mara Balserapio. Plinio el Joven es un emperador romano, no un cristiano, no llegó al cristianismo. Mara Balserapio, lo mencionan también los cristianos del primer siglo. Ningún enemigo de la fe, ninguno cuestionaron nunca la historicidad de Cristo, nunca en la historia, nunca hasta ahora.
que hay algunas personas que no creen, pero óyeme, nunca se cuestionó la historicidad de Cristo, nunca. De Jesús, de un hombre. Tú puedes ver incluso a Antonio Piñero y Bart Ehrman. Ambos son ateos y ambos escriben del Nuevo Testamento. Claro, no creen en los milagros porque no creen en Dios, en esos eventos milagrosos de la Biblia. Yo les respeto eso totalmente porque su cosmovisión no va acorde con eso. Lo respeto. Pero todos te dicen que Jesús, por ejemplo, sí es lo mismo que, mi hermano, sí es lo mismo que se predica. Tenemos que encendernos con ese tema. Miren, a Justino Mártir se le llevó, por ejemplo, a la corte. Justino Mártir del siglo II, del año 130, más o menos. Cuando él se le llevó a la corte para que se retractara de las cosas que él estaba predicando sobre Cristo, ¿ustedes saben a qué apeló Justino Mártir? Cuando él dijo, por ejemplo, horadaron mis manos y mis pies. Ojo, estoy citando de la mente porque no tengo el escrito, está por ahí atrás. No estoy en eso. Y él ha dado una cita de que cuando la Biblia dice que lo horadaron sus manos y sus pies, que tú puedes encontrar evidencias de que estas cosas fueron así. ¿Dónde? En el Evangelio según Juan, en el libro de los Hechos, no, en las cartas imperiales de Poncio Pilato. Tú sabes que, y cuando dice también que Jesús fue un hacedor de milagros y que hizo mucha maravilla, o sea, yo estoy parafraseando lo que le dijo, ustedes pueden demostrar que esas cosas fueron así en las actas imperiales de Poncio Pilato. Justino Mártir le está diciendo a ellos, la cosa que yo estoy predicando y que yo digo, por ejemplo, ustedes la pueden ver, ustedes saben dónde, en los archivos imperiales de Poncio Pilato. Es lo mismo como tú decirle a Abinader, por ejemplo, Abinader supongamos que tú eres de Dani, bueno, que yo creo que muchos de ustedes no son dominicanos, pero está bien, el presidente de mi país se llama Abinader. Entonces, Abinader me llama porque yo estoy hablando de que el mejor periodo de presidencia fue el de Danilo. Un ejemplo. No, vamos a poner una persona más para atrás, de Balaguer. Entonces él viene y me jala a mí. ¿Por qué tú estás predicando esto, lo otro? Te vamos a matar, te vamos a dar pena de muerte, y etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, mira, espérate. Lo que pasa es que yo lo que estoy predicando aquí es que en los tiempos de Balaguer, cuando se construía, por ejemplo, los edificios, venían el ciclón que viniese y al día de hoy todavía siguen vigentes y muchas de las obras que ustedes hacen se les meten filtraciones de agua y se desbaratan. Y usted puede comprobar que lo que yo estoy diciendo es verdad revisando los archivos presidenciales de Balaguer. ¿Se entiende la idea? O como que Biden llama a una gente que defiende el gobierno de Trump y entonces cuando Biden lo amenace de muerte, que se retrate y etcétera, le diga, no, pero lo que yo estoy diciendo, ustedes lo pueden evidenciar en los archivos de la Casa Blanca del periodo de Trump. Entonces Justino Mártir, en el segundo siglo, predicando las cosas que nosotros predicamos hoy en día, lo que pasa es que yo siento que cuando ustedes me hablan de eso a mí, me están hablando como que yo tengo algo que ver con esos evangélicos que hablan de la ropa, y yo no tengo nada que ver con eso. Yo estoy hablando de la centralidad del mensaje de la Biblia. A mí se me importa si usted cree, por ejemplo, que se puede poner falda o poner pantalón, o que se puede poner blusa larga, blusa corta, camisa manga larga, camisa manga. Yo no tengo nada que ver con eso en el cristianismo tampoco. Eso, el que lo quiera para guardarse, se lo respeto. Excelente. Guárdese. Si usted puede con eso, sopórtelo. Ahora, la cosa que dice la Biblia, no el hombre, la Biblia, se ha mantenido históricamente. Por eso que yo digo que es bueno comprarse a los padres de la iglesia para nosotros no estar cometiendo esa falacia. Estas obras de los padres de la iglesia, que eso te ayuda a ti a entender del siglo II, siglo III, siglo IV, para tú ver si lo que tú estás predicando viene de la fe histórica de la iglesia y va acorde con la doctrina histórica de la iglesia, que no estoy hablando de iglesia católica tampoco. Eso es lo que tú necesitas buscar. No te fijes de que no, que es diferente al que predican hoy. No, porque el que predican hoy es una tarjeta de crédito Infinity Pass, que te dicen, ven a Cristo y se resuelven tus problemas. Cristo no está para eso. Venga a Cristo y arrepiéntase para que el infierno no te lleve completa y absolutamente. A eso que tú tienes que ver. No hay que romantizar el mensaje. No de que, ven que Cristo
alivia tus penas y con una romanticada. Cristo no tapa eso. Usted viene y se arrepiente y vive conforme a Él, y usted busca de Él y se somete a su precepto. ¿Te parece muy duro? Dele para afuera. No se moleste por eso. Jesús nunca anduvo atrás de gente. Todo el tiempo dijo, y ustedes no se quieren ir también. Cuando Pedro le dijo, porque Pedro era medio político, mira, Señor, se están yendo porque el mensaje tuyo es duro. Ustedes se quieren ir también. Eso, no alivianes el mensaje. Y ojo, el cristianismo primitivo no tiene nada que ver con la farándula de hoy en día. En otras palabras, Feliberto, cada gobernador tenía como un archivo de los eventos más importantes que sucedían en su periodo de gobierno. Sí. Y este padre de la iglesia menciona esos archivos. Ahora, una pregunta. Sí, claro. No existen estos archivos, nada, absolutamente nada, por ejemplo, de este Pilato. O sea, sabemos que son válidos, sabemos que existieron y que son válidos con el simple hecho del testimonio de Justino Mártir. Y porque se lo mencionó al rey, al emperador Antonio Pío. Correcto, o sea, que si correcto. fuera mentira lo hubiesen matado, pero pero existe algo acerca de esto. Yo por ejemplo, yo tengo simplemente la cita porque yo tengo los libros. Correcto. Pero realmente yo tengo que buscar fuera de eso, honestamente, tengo que buscar fuera de eso, a ver si se han podido encontrar, porque recuérdate de las devastaciones que hubo en aquel tiempo, la guerra, el que conquistaba, destruía todo, cambiaba nombre. Ustedes saben que Palestina no se llamaba Palestina, eso lo puso un emperador después. Sí, Judea, era Judea. Eso es, entonces por eso es que el pasado es tan difícil, porque es que cambia de nombre, lo destruyen. Muchísimos manuscritos del Antiguo Testamento lo quemaron también en aquel tiempo. Hubieron muchas guerras donde se quemaron manuscritos del Nuevo Testamento también. La persecución. Ahora, a una consulta, y te voy a ser bien honesto, pero ya que estamos hablando así de arqueología, ¿hay alguna evidencia o algún escrito que hable explícitamente acerca de la Trinidad? Porque fíjate que honestamente la palabra en sí, Trinidad, no me entra ni a balazo. ¿Me entiendes? Porque hay tanta incongruencia en cuanto a las escrituras, porque a mí me gusta estudiar y he estudiado a fondo dentro de las escrituras, pero hay gente que me dice, por ejemplo, es que sale Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es que eso no es una evidencia de que hayan tres. ¿Me entiendes? Entonces yo he querido tal vez buscar o evidenciar a alguien, digo yo, que hablar explícitamente antes del 312. Porque ya sabemos que en el 312 pues el conflicto con Arrios y todo el rollo, y se pone la palabra Trinidad, porque yo creo, por ejemplo, en una pluralidad de manifestaciones. O sea, yo creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, y creo que es un solo Dios, pero creo que tal vez no es un explícitamente o dicho de esa forma Trinidad, sino que Dios en su omnipresencia, en su omnisciencia, trabajando en diferentes épocas, en diferentes tiempos, de diferentes formas. Sí, te entiendo perfectamente. No sé si estaba buscando, pues yo tengo un estudio de la... Iba a leer a ver si yo tenía una nota sobre eso, sobre el tema de Justino Mártir. Yo tengo un estudio, yo tengo un video incluso en YouTube, se llama Evidencias Históricas de Jesús de Nazaret. Cualquier cosa, el que quiera mira, es mío, el que quiera el PDF me lo puede pedir, que yo no tengo un PDF, pues eso tiene muchísimos años, y lo bueno es que tendrá ahí, para todo el que lo quiera descargar, eso sí tendrá ahí porque lo tenía guardado hace tiempo, porque yo no usaba computadora casi. Entonces Alberto Ramírez dice, yo lo quiero, no te lo guarda Alberto, tú no eres que sabes. Ok, hablando del tema de la Trinidad, mira, Ernesto, interrumpe también, no importa, dale. No, yo sé que tú le vas a responder a él, me imagino, pero yo quisiera saber si tú vas a tratar algunos temas sobre unos temas más o menos existenciales, en el sentido, los planes de Dios. Decir, Dios no creó, pasó lo de Adán y Eva, pasó lo del diluvio, pasó lo de la muralla de Jericó, toda esa cosa. O sea, ¿por qué no creó Dios? Lo principal es, Dios no tenía la necesidad de crearnos. ¿Por qué no? ¿Por qué estamos aquí? O sea, temas así como que si Dios es omnipresente, omnisciente y omni todo, ¿para qué necesidad tiene de nosotros estar aquí? Ese tipo de cosas. Y bueno, sí.
Digo yo, no sé. No, perfecto. Mira, pasa algo. Jairo, no me he olvidado de tu pregunta. La tengo. No me he olvidado de ella. Pasa algo. Lo que pasa es que aquí se está dando la teología de forma sistemática, ¿entiendes? O sea, como ahora estamos agotando bibliología, no puedo como saltar de allá para acá y etcétera. Pero claro, cuando tratemos, por ejemplo, la antropología bíblica, ahí vamos a tratar muchos temas porque vamos a tratar la evolución humana, vamos a tratar el origen del hombre, el propósito de Dios para el hombre, por ejemplo, la vida del hombre como tal en cuanto a la filosofía. Vamos a tratar algo muy interesante que se va a titular, porque así mismo lo dice un libro, Lo absurdo de la vida sin Dios también, que es un tema muy existencialista y que yo en lo personal te lo digo, cuando lo he leído he hasta llorado y me frustro, porque a mí me gustan esos tipos de literatura así, real, existenciales. Soy maniático. Repite el nombre del libro. El libro es este. El segundo capítulo tiene una parte que se llama Lo absurdo de la vida sin Dios. Es razonable, ese libro. Es razonable. Sí, imposible que tú no leas ese capítulo y no colapse mentalmente. De verdad, una locura. A pesar de que voy a hacer un curso aparte, una serie aparte, para refutar completamente ese libro que él hizo. El Adán histórico. Yo desde ahora lo digo, yo manifiesto desacuerdo total y absolutamente con lo que dice este libro. A pesar de que William Lane Craig, yo tengo muchos libros de él aquí atrás, lo manifiesto. Científicamente, decir que Adán y Eva vinieron de los monos, yo voy a demostrar científicamente, sin nada de la Biblia, de que no es así como dice el libro. Lo voy a refutar total y absolutamente. Y la parte también decir que la Biblia es un mito, como él quiso decir, mito historia, en los primeros 11 capítulos del Génesis. Por eso fue la intención que le dije que iba a tratar los 11 capítulos del Génesis, porque de verdad se la tengo este libro, honestamente. Me molestó bastante que una persona defensor de la fe cayera en eso, simplemente por miedo a lo que le puedan decir si manifiesta escepticismo de la evolución. Y yo le voy a mostrar aquí, honestamente, con evidencia total y absolutamente científica de que eso es mentira. Yo se lo voy a demostrar. Mentira. Totalmente. Entonces ahora, partiendo del tema con Jairo. Mira, Jairo, la Trinidad viene siendo más un desarrollo teológico más que cualquier otra cosa. En la Biblia, por ejemplo, como yo he explicado anteriormente, aparece Dios en el Antiguo Testamento como Jehová, Elohim, lo que usted quiera. Aparece, ¿verdad? Como el único Dios verdadero. Luego, cuando vemos el progreso de la revelación, nosotros vemos que aparece otra persona, al cual, por ejemplo, se le llama también Dios. Entonces, yo sé que tú me vas a decir, no, pero claro, es que yo creo eso, porque yo no estoy diciendo que ninguno son Dios, yo estoy diciendo que Jehová, el mismo que vino, el mismo que se fue y volvió como Espíritu Santo, y es una forma de Dios mismo manifestarse. Yo reconozco que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Yo reconozco absolutamente que la palabra Trinidad fue inventada por Tertuliano. El primero que usó ese término fue Tertuliano. Ahora, el fenómeno, lo que describe eso, ¿se ve en la Biblia o no se ve en la Biblia? Sí se ve. Cuando tú te estudias en griego, Juan 1:1, yo sé que ese versículo suena ya cliché. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Ese con Dios, prostonteion. ¿Tú sabes qué es lo que quiere decir? Que son dos seres de verdad, eso es lo que dice. Lo puedes leer a confianza y te puedo dar la referencia de eso. Es lo que dice. Dos seres mirándose fijamente, teniendo un diálogo inteligente. Eso es lo que dice, literal. Lo puedes buscar vamos a darle la referencia inmediatamente. Comentario MacArthur del Nuevo Testamento. Te voy a dar la página inmediatamente. Página 27 y 28. Te voy a dar inmediatamente la referencia. Comentario al texto griego del Nuevo Testamento. No es presumiendo del libro, sino dándote la referencia exacta de dónde trata eso, de que eso es lo que quiere decir en el griego. Tú sabes.
el comentario al texto griego del Nuevo Testamento de Archivo Thomas Robertson, página 160, 197 también. La palabra ahí, prostonteion, enseña, por ejemplo, de que son dos seres mirándose fijamente, teniendo como un diálogo inteligente. Eso es lo que quiere decir. Por eso dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí hay una confusión. La gente cree que cuando dice el verbo era Dios, es que el verbo era Jehová. No. El verbo es el sujeto ahí. Y la palabra Dios, teos, es el atributo nominal. Es decir, es el atributo con el que se le denomina al verbo. Dios ahí no es... La palabra Dios ahí no es una persona, sino un atributo. Verbo es el Verbo es el sujeto. Verbo es el sujeto. Exactamente. Entonces, mi hermano Jairo, aguántate a que tratemos la teología propia, que vamos a tratar la Trinidad, para que usted hable de eso. Y no se preocupe, míreme, no se preocupe. Si usted quiere, cuando tratemos el tema de la Trinidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a dar la clase primero, después al día siguiente, usted se prepara bien, lo puede ir preparando desde ahora, y vamos a tener un pequeño debate amistoso, como amigos, sin insultarnos y sin nada. Usted se pone a un lado, ya hay otro, 30 minutos cada uno, pregunta para cada uno, lo respondemos. Así con cualquier otro también que quiera debatir una idea conmigo. Yo no tengo problema con eso, ni me creo que me la sé toda, yo no sé tanto, pero lo que sé lo defiendo. Entonces, vamos a abrir esa pequeña como serie de debate para que debatamos. Los que quieren también que yo siempre esté con esto así, muriéndome de calor y sudando, vamos a discutir si la Biblia, esto es lo que dice, que hasta aquí, y toda esa cosa. Entonces, no, está bueno, no en ese sentido. Yo soy bastante bien perceptivo en ese sentido, me explico. Lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que no me cierra la idea? Porque vos sabes que en el griego sí es válido, pero hay cosas como que no se responden solamente desde la perspectiva gramatical. Porque, por ejemplo, hay personas que me han dicho a mí, ok, Jairo, me han dicho, y al final entonces, ¿a cuántos vamos a ver cuando vayamos al cielo? ¿Será que van a estar 3 o van a estar 2? Porque yo creo que es Apocalipsis dice, y entonces en aquel tiempo se consumará el misterio de Dios el Padre, se consumará el misterio. Entonces hay varios detallitos ahí como que vos decís, o sea, si lo querés abarcar solamente con el griego, como que son, oye, decís vos, como que no llena, pues, pero me gusta escuchar bastante, sí, me explico, me gusta escuchar bastante. No te preocupes. Mira un tema. Lo que pasa es que tú sabes, yo no me puedo llegar hasta donde llegue el texto. Voy a dar lo último. Con esta me retiro. Ustedes no te van a hacer preguntas, así que se me cuidan. Y no me hagan más preguntas, yo me voy. Ustedes no son tigres. Yo te voy a leer algo que para mí personalmente, si tú quieres, como vamos a tener ese pequeño diálogo, velo estudiando desde ahora, porque si tú me refutas esto, por ejemplo, créeme de corazón que yo inmediatamente dejo de creer en la Trinidad, si me puedes responder esto. Y como esto se sube para YouTube, cualquier persona también que me pueda responder a este versículo y que me diga que esto no enseña la Trinidad, yo inmediatamente, o no la Trinidad, vamos a decir así, que Jesús como Dios diferente al Padre, yo me retracto total y absolutamente. Dice una de mis cartas favoritas de la Biblia, Hebreos, capítulo 1, versículo 5 en adelante. El contexto, el autor viene a mostrarle que Cristo es superior a los ángeles. Y él dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Perfecto. Y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, o sea, Dios de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Escucha. Ciertamente de los ángeles dice, o sea, Dios de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Mas del Hijo dice Dios, más del Hijo dice Hebreo 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios,
por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acaban. ¿Tú sabes lo que estaba diciendo ese texto? Vamos, como me quedan 5 minutos todavía, déjame darle otra vez. Mas del Hijo dice, Dios, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, Dios, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual, como no el mismo Dios, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. Y, él añade, y tú, oh Señor, Dios, está diciendo del Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dios está diciendo del Hijo, en el principio tú fundaste la tierra y los cielos. Hebreo 1 hay que quitarlo de ahí, de verdad. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido y serán mudados. Pero tú, el Hijo, eres el mismo y tus años no acaban. Entonces, realmente yo no sé cómo va a ser la vida, porque nosotros no vamos a estar en el cielo. Nosotros vamos en espíritu. Cuando llegue la resurrección, nosotros vamos a vivir aquí, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. No allá arriba, es aquí abajo que vamos a vivir. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, honestamente, yo no sé si allá arriba van a haber 10, 3, 5, ojalá haya uno para yo no complicarme mirando para lado y lado. Pero si hay 24 tronos de ancianos, pueden haber 3 de Dios. Aunque eso es figurativo, porque no hay ningún trono que contenga a Dios, porque si un trono contuviera a Dios, entonces el trono sería Dios, porque sería más grande que Dios y lo puede contener. Sería algo ridículo. Cuando la filosofía se mete en esos asuntos, le enreda mucho más. Entonces, sumamente complicado, pero por lo menos yo lo que digo, mi postura es, yo no sé en el cielo, ahora aquí, ¿qué la Biblia enseña? Lo enseña por separado, Dios diciéndole a Jesús Dios, en otro lado llamándose al Espíritu Santo Dios. Entonces, por ejemplo, hasta ahí es que llega, por ejemplo, mi análisis. Ahora en el cielo, ojalá haya un solo y yo no me complico. Ahorita los 12 apóstoles son como los dioses del Olimpo. Feliberto. Dale, que te escucho. Dale en todito. Una cosa aquí, por ejemplo, sobre lo que tú estás diciendo, obviamente, ¿verdad? Porque yo también creo en eso, en la comunidad. Juan 14, 16, o sea, Juan capítulo 14, versículo 16 y 17, que dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. O sea, ahí te está mencionando los 3 por separado. Sí. No sé si no, gracias por ese versículo, porque mira, yo nunca había usado ese versículo. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Sin nada más que agregar, porque me están escribiendo, mis amores. Mañana seguimos, yo le anuncio si mañana hay o no hay, porque quiero arreglar primero el tema del Zoom que cometí un error. Así que hablamos mañana. Jairo, ya tú me la tienes guardada, yo lo sé. Acuérdate que yo no defiendo mucho, yo no sé cuánto van a ver allá arriba, pero el fenómeno de la Trinidad por lo menos se ve. Hasta ahí es que Dale, Viro. Con Dios. bendiga a todos.